Estamos ya en nuestro segmento de Pico a Pico, donde siempre tenemos una entrevista excelente con temas súper actuales. Y después de esta cancioncita que les pusimos antesito, que viene perfecta al tema, vamos a conversar respecto a las semillas transgénicas y una nueva ley, una nueva sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué fue lo que pasó la semana anterior? Recuerdan que les contamos que en todo un paquete de audiencias, pues la Corte Constitucional trató un montón de temas, entre esos el tema de los toros que habíamos conversado ya pues en este programa y del cual seguimos esperando noticias. Entre todos estos temas, pues también había una sentencia de inconstitucionalidad para un tema de las semillas transgénicas, el ingreso de semillas y cultivos transgénicos con fines de investigación. Ese era exactamente el tema que estaba en la Corte. Pues bueno, queremos saber un poco más respecto al tema y por supuesto nosotros siempre invitamos a alguien que sepa. Por eso estamos con Elizabeth Bravo. Ella es doctora en ecología de microorganismos. Es miembro de Acción Ecológica, es coordinadora de la Red por una América Latina libre de transgénicos. Elizabeth, bienvenida a De Primera Garra. Muchas gracias por la invitación. Gustosa de estar aquí. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el programa. Quisiéramos iniciar un poquito este tema comentándoles a la gente y vamos, como digo, vamos a tratar de profundizar un poco. Quiero leerles qué es lo que dice el artículo 401 de la Constitución. Actualmente dice: se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Para quienes nos estén escuchando y no tengan muy claro qué son las semillas transgénicas o qué hacen y por qué decidimos en la Constitución prohibir la entrada de semillas transgénicas, quisiera, por favor, Elizabeth, iniciar preguntándote cómo podemos explicar de forma fácil, rápida y muy clara a la gente que nos escucha qué son las semillas transgénicas. Bueno, los organismos transgénicos en general y también las semillas son, digamos que seres vivos que han sido manipulados en laboratorio. Su información genética, su acervo genético ha sido cambiado mediante técnicas que se llaman de biología molecular en un laboratorio. Los campesinos desde el inicio de la agricultura, hace más o menos unos 11.000 años, han modificado las semillas, han hecho hibridaciones, han cogido las mejores variedades y las han guardado como semillas, etcétera. Pero siempre se ha hecho a través de métodos naturales. En el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, comienzan a hacerse transformaciones de la información genética de las semillas con estas técnicas de laboratorio. Y eso significa que ningún campesino, ni siquiera ningún gran productor de transgénicos, ni siquiera los más grandes productores en ese momento de semillas transgénicas pueden hacerlo si no cuentan con toda una cantidad de tecnologías que están patentadas y que, como digo, necesitan un conocimiento tecnológico a través de técnicas de laboratorio. Entonces, yo quiero empezar aclarando en el caso de las semillas transgénicas que, bueno, yo estoy trabajando en el tema de transgénicos desde el año 1994, es decir, hace muchos años. Y en el 94 todavía no se liberaban al medio ambiente semillas transgénicas. Las primeras semillas transgénicas se sembraron en el 96 de manera masiva, ¿no? Pero lo que nos decían las empresas que promovían los transgénicos es que los transgénicos van a solucionar prácticamente todos los problemas agronómicos, que si tienes problemas de sequías, de rendimientos, de heladas, mayor nivel nutricional, todo iba a ser solucionado con los transgénicos y que era importante los transgénicos para solucionar el hambre en el mundo. Sin embargo, ya más de 25 años desde que se liberan masivamente los transgénicos, tenemos que hay solamente dos características que han sido exitosas en la elaboración de semillas transgénicas. La una es la resistencia a herbicidas, especialmente glifosato, y por eso cuando nosotros hablamos de transgénicos, hablamos siempre de glifosato, no se puede separar. El glifosato es parte del paquete tecnológico de los transgénicos. Y la otra característica son semillas que tienen incorporado en su información genética la producción de insecticidas. Entonces, cuando estamos hablando de semillas transgénicas, estamos hablando de cosas tóxicas, ¿no?
ya sea herbicidas que se les añade dentro del paquete tecnológico o insecticidas incorporados. Además, solamente han sido exitosos, más o menos el 99% de los cultivos transgénicos en el mundo son solamente 4 cultivos, que es la soya, el maíz, pero no el maíz que nos comemos nosotros para choclo o para el mote, ¿no? Sino el maíz para alimentación animal o para la producción de lo que se llama biocombustibles. La otra es la canola, que es, o colza, que es una oleaginosa, y el otro es del algodón. Entonces vemos que es una cosa muy restringida, que se restringe a 4 cultivos y que está controlado por un grupo también muy pequeño de empresas, entre las que se destaca la empresa Bayer, que compró hace poco tiempo a la empresa Monsanto. Entonces, más o menos este es el marco en el que tenemos que referirnos cuando hablamos sobre cultivos y semillas transgénicas. Elizabeth, creo que nos queda bastante claro, ¿no? Pero hay muchas voces, muchísimas voces, que hablan de los beneficios de los transgénicos. Por ejemplo, estaba leyendo hace poquito el tema de la insulina, ¿no? La insulina es generada de forma transgénica, la que ahora se utiliza, ¿no? Antes se utilizaba, provenía del páncreas de los cerdos. Entonces, la creación de la insulina transgénica, pues ha salvado muchas vidas de personas y muchas vidas de animales. Entonces, ¿son todos los transgénicos así aterradoramente terribles o hay una porción? Mira, inclusive útil? hablemos de una cosa que está totalmente en boga, que son las vacunas para el COVID. Por lo menos hay 2 tipos de vacunas que se aplican aquí en el Ecuador, que son hechas mediante tecnologías de biología molecular y de transgénesis. Nosotros, las personas que estamos en la lucha por el tema de transgénicos, por lo menos yo y la gente, por ejemplo, de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos y otras alianzas que tenemos en América Latina, centramos nuestra lucha en el tema agrícola y no queremos meternos, sobre todo yo puedo decir que no sé lo suficiente como para meterme en el tema médico. Okay. Nosotros nos restringimos al tema agrícola. Perfecto, me queda clarísimo. Sí, en el Shari. tema, en el tema agrícola, ¿no? O sea, como tú mismo nos has comentado, ¿cuáles crees que serían las principales consecuencias de que nuestro país, por ejemplo, adoptara o más bien liberara la posibilidad de que ingresen semillas y cultivos transgénicos? ¿Cuál es, justo desde su punto de vista, la peor consecuencia o las cosas que podrían pasarles a nuestros agricultores si esto sucediera? Bueno, como les dije antes, existen solamente 4 cultivos transgénicos, de los cuales, por ejemplo, la canola o colza no se cultiva. En el Ecuador se hicieron ensayos y fue un fracaso. Serían 3 cultivos transgénicos y otra cosa interesante es señalar que esto se restringiría a las zonas donde se puede cultivar masivamente estos cultivos, ¿no? Ahora, como yo les dije, por ejemplo, más o menos el 82% de cultivos, de todo el hectariaje que existe a nivel mundial de cultivos transgénicos son resistentes a herbicidas. La resistencia a herbicidas promueve un modelo de agricultura que yo lo llamo es un camino sin retorno, ¿no? Promueve la expansión de estos monocultivos porque la razón por la cual se privilegia la resistencia a herbicidas es porque facilita lo que se llama el manejo de malezas. En un contexto de agricultura industrial, en lo que más gastan los agricultores es en el control de mal llamadas malezas, que son hierbas que tienen características, digamos, se llaman también plantas adventicias, que pueden soportar varias condiciones bajo las cuales otras plantas no podrían. Entonces, desarrollan las características de malezas. Por ejemplo, el amaranto es una típica maleza. Hay un libro muy, muy bonito de un argentino que dice La venganza del amaranto, porque el amaranto está copando en este momento los cultivos transgénicos de soya en Argentina. Ahora, si nosotros pensamos que hay también poquísimos países, porque es otro de los mitos de los transgénicos, ¿no? No podemos bajarnos del ritmo de la historia. Existen más o menos 4 países
copan el 90% de los cultivos transgénicos a nivel mundial, que son Estados Unidos, Argentina, Brasil, India y Canadá, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Argentina y de Brasil, nosotros ya tenemos ejemplos de lo que está pasando. Primero, una vez que entran los cultivos transgénicos, desaparecen las semillas convencionales, por ejemplo, de soya o de maíz, o de algodón. En el caso de algodón es mucho más patético todavía. Y como lo que se facilita es el manejo de malezas, se pueden hacer fumigaciones aéreas, porque si las plantas no fueran resistentes a los herbicidas, el momento en que se erradica la maleza también se muere el herbicida si se hicieran fumigaciones aéreas. Y es por eso que se tienen que hacer fumigaciones a mano y se requiere mucha mano de obra. Entonces, básicamente lo que hacen los transgénicos es facilitar la fumigación aérea. ¿Qué significa esto? Primero, que los trabajadores agrícolas y las poblaciones que viven cercanas a las plantaciones se exponen a estos plaguicidas, y vemos, por ejemplo, cómo en Argentina hay un instituto de salud socioambiental en la ciudad de Rosario, que es el corazón de la soya transgénica en Argentina. Ellos estudian poblaciones de menos de 10.000 habitantes donde presentan unos cuadros epidemiológicos terribles, ¿no? Alta incidencia de linfomas, de cáncer, malformaciones genéticas, enfermedades autoinmunes, etcétera. Lo que se exacerba ahora en épocas de pandemia. Por otra parte, para que sea rentable la fumigación aérea se necesitan grandes extensiones, porque una persona no va a alquilar una avioneta para hacer fumigaciones en pequeñas extensiones. Además, si se hace esto, las otras extensiones que no son transgénicas se morirían, porque estamos hablando de herbicidas que matan plantas, ¿no? Entonces, la transgénesis promueve grandes extensiones, promueve el acaparamiento de tierras. Y vemos, por ejemplo, cómo en estos dos países, también en Paraguay, que es otro país que ha adaptado masivamente los transgénicos, en Uruguay, en Bolivia, todos esos países. La empresa Syngenta, que es una de las empresas que encontraron los cultivos transgénicos, hablan de la República Unida de la Soya, o de la soja, como dicen allá, ¿no? Entonces son extensiones, por ejemplo, 200.000 hectáreas con un solo cultivo. Entonces ahí se justifica la fumigación aérea. Pero además se promueve un modelo que se llama la digitalización. Es decir, que todo se hace a través de satélites que dan órdenes a unas grandes máquinas que le dicen al maquinista, desaparece la figura del agricultor, y hay un maquinista y la computadora le dice, ponga más urea, ponga más esto, le toca fumigar. Con estos sistemas le dicen, está apareciendo malezas en tal parte, entonces tiene que ir a poner glifosato. Es decir, el campo, la agricultura, se transforma en una factoría, en una fábrica. Desaparece la agricultura. Desaparece, por supuesto, los pequeños agricultores y desaparece inclusive el trabajador agrícola. Eso es totalmente incompatible con la forma como se hace agricultura en el Ecuador, ¿no? Y en Paraguay, por ejemplo, que es un país que se parece un poco al Ecuador, vemos cómo, por ejemplo, se ha afectado muchísimo a poblaciones indígenas que son desalojadas de sus tierras en este proceso que ellos llaman la sojización del campo. Entonces es un modelo que nosotros no queremos para el Ecuador. Wow, suena realmente, realmente preocupante, realmente asustante esto de un campo sin campesinos. Asusta, a mí me asusta. Elizabeth, vamos un poco ya a la cuestión de la sentencia de la Corte. ¿Quién interpuso esta demanda? ¿Cómo fue? ¿De dónde parte todo esto, por favor? Bueno, como Shadi leyó en la Constitución, se declara al Ecuador un país libre de viñas y cultivos transgénicos. Sin embargo, en el artículo 401 hay una segunda parte que nos lo leyó Shadi, que dice que el presidente de la República... ¿Puedes leer la segunda parte porque no tengo la Constitución a la mano? Por supuesto. Para ser fiel.
Bueno, sí, para ser fieles a lo que dice la Constitución, dice el artículo 401, se declara el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Y ahí viene el tema, ¿no? Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Eso es lo que dice todo el artículo. Ya, muy bien. Entonces, lo que pasó fue que aquí en el año 2017 se aprobó una ley de semillas. Esta ley de semillas pasó por un proceso de lo que se llama consulta prelegislativa y que se llevó a cabo en todo el país, y en todo el país la gente dijo no queremos transgénicos. Eso fue una constante en todo el país. Entonces, la ley salió manteniendo la prohibición que dice en la Constitución, y había un capítulo en la ley que hablaba sobre infracciones. Entonces, la ley va al Ejecutivo, y como ustedes saben, el Ejecutivo es un colegislador, el presidente veta ese artículo y el artículo sobre las prohibiciones, ¿no? Entonces, el artículo sobre la prohibición aprobado por la Asamblea en primera instancia decía, constituyen infracciones especialmente muy graves el ingreso o no uso autorizado de semillas y cultivos genéticamente modificadas para cualquier fin, eh, para cualquier fin. Ahora bien, el presidente veta el artículo, y el artículo quedó de la siguiente manera. Se permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al territorio nacional únicamente para ser utilizado con fines investigativos. Entonces ahí sigue la siguiente parte. En caso de que se requiere el ingreso para otros fines, se deberá seguir el procedimiento establecido por la Constitución para tal efecto. De ahí constituye infracciones especialmente graves. Entonces, frente a esto, varias organizaciones nos activamos e interpusimos 6 demandas. La primera organización que interpuso la demanda fue la FECAOL, y la FECAOL, que es la Federación de Centros Agrícolas del Litoral, usó como argumento el impacto que tienen los transgénicos en la agrobiodiversidad. Acción Ecológica puso otra demanda por razones de vulneración a los derechos de la naturaleza. Hubo otras demandas de CONAIE, Ecuarunari, que se refirieron a la salud y a la soberanía alimentaria. Un grupo de abogados hizo una demanda por la forma, es decir, porque no se siguió el procedimiento que dice la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, creo que es, y hubo otra demanda en la que se demandaron otros artículos. Eso es importante también señalar, porque la sentencia de la Corte incluye otros artículos. Ahora bien, nosotros interpusimos estas demandas en el 2017 mismo, y recién ahora tenemos la sentencia. Entonces hemos esperado bastante tiempo. La Corte reconoció la inconstitucionalidad de este artículo por la forma, porque el presidente no siguió los requisitos que tenía que seguir. Él lo que hizo fue aprobar a través de una ley, y lo que dice la Constitución y la ley de la función legislativa es que tiene que hacer a través de un procedimiento especial. Y debía justificar el interés nacional, cosa que no lo hizo. Entonces se declara la inconstitucionalidad por la forma. Quiero referirme también a los otros artículos que fueron... Entonces, lo que dice la Constitución es que el artículo 56 quedaría así: constituye infracción especialmente muy grave el ingreso o uso no autorizado de semillas y cultivos genéticamente modificados. Es decir, se regresa a la redacción inicial aprobada por la Asamblea. Como les decía, habían también otros artículos relacionados con semillas, porque estaba dentro de la ley de semillas, y hay, por ejemplo, una cosa muy bonita sobre semillas de calidad, que fue otra de las cosas que se discutió muchísimo en la elaboración de esta ley, porque se quería decir que las semillas de calidad solamente son las semillas que pasan por un examen de laboratorio. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es reconocer también a los saberes ancestrales relacionados con las semillas en la determinación de que una semilla es de calidad.
Y el otro cambio que hace la Asamblea, perdón, la Corte Constitucional es que la ley se crea estímulos para que los campesinos, pequeñas empresas de pequeños productores, etcétera, produzcan semillas certificadas. Entonces, esto obliga para poder beneficiarse de todos los incentivos de la ley que los indígenas campesinos hagan semillas certificadas. Las semillas certificadas son semillas que tienen que cumplir requisitos determinados por la industria y destinadas a la industria. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es también incluir a la semilla nativa. Es decir, los productores que reproducen, venden y distribuyen semillas nativas también tienen que beneficiarse de los beneficios de la ley. Entonces, estamos muy contentas con este fallo porque no solamente recupera la condición de Ecuador libre transgénico, sino también defiende la semilla nativa. Entonces, nosotros, claro, cuando leímos la sentencia, pues no somos versados en el tema, entonces nos tuvieron que decir que era buena noticia. Nos alegra que estés aquí, Elizabeth, para aclararnos que en efecto era buena noticia, porque honestamente te decimos, así mucha fe no le tenemos de esta corte, andamos ahí un poco atorados con un par de casos en esta corte, pues nos alegra mucho, es una noticia buena. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que esto cambie? Es decir, ¿esto ya está escrito en piedra? ¿Podemos estar más tranquilos con el tema? Te lo pregunto porque nosotros, por ejemplo, estamos ahorita con el asunto de los toros. Supuestamente la consulta popular es pues la voz del pueblo y el pueblo manda y etcétera. Y pusieron una demanda de inconstitucionalidad a los resultados de la consulta. Entonces pueden bajarse eso. ¿Nos preocupamos, Elizabeth, o podemos estar más tranquilos? Podemos estar más tranquilos, pero no quedarnos dormidos. Dormir. Eso es importante. ¿Por qué? Porque primero, bueno, pueden haber introducciones ilegales. De hecho, nosotros hacemos monitoreo. Cuando digo nosotros, me refiero a varias organizaciones que estamos en el tema. Hemos hecho monitoreo y hemos encontrado soya transgénica ilegal siendo cultivada aquí en el Ecuador. Pusimos demanda, ganamos la demanda en la Corte de Los Ríos, primero en la Corte de Quevedo, luego de Los Ríos, y la Corte Constitucional la recogió para generar jurisprudencia. Es decir, nosotros seguimos pendientes de ver si se cumple el artículo de la Constitución, pero además nosotros tenemos también otra demanda puesta en la Corte Constitucional mucho después que esta, entonces no sabemos cuándo va a salir, porque en el Código Ambiental hay todo un capítulo que se llama de bioseguridad, donde regulan el ingreso de transgénicos como si nada, como si el Ecuador no fuera libre de transgénicos. Si nosotros cogemos la ley de Bolivia, la ley de Paraguay, es exactamente lo mismo. Y abajito, el último capítulo, después de varios artículos, dice, se incorpora el artículo, más o menos el texto del 401, pero se actúa como si no existiera una prohibición y como si el ingreso no fuera una excepción, ¿no? Tenemos que pensar que es una excepción y que en este país están prohibidos los transgénicos. Entonces estamos esperando a ver qué dice cómo se pronuncia la Corte en relación a este nuevo artículo, a esta nueva demanda que tenemos interpuesta. Por lo tanto, estamos contentas, pero tenemos que seguir muy vigilantes. Perfecto, Elizabeth, muchísimas gracias por aclararnos este panorama, saber que podemos estar tranquilos un poquito, pero no dormirnos, como tú nos dices. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención lo que dijiste de la sojización del campo, porque en varios programas aquí también hemos hablado acerca de la industrialización, ¿no? O sea, cómo esto nos daña, no solamente a nivel social, que sería en este caso a los campesinos, sino que, o sea, desde nuestro punto de vista y también desde lo que trabajamos, nos hemos dado cuenta que la industrialización en general mata la naturaleza, maltrata animales y quita trabajo. Así que creo que tenemos muchas razones para defender esto que ya pusimos en nuestra Constitución, que es justamente la defensa de la naturaleza, de los animales, de las plantas y por supuesto de los campesinos también y toda la gente que sostiene
toda esta maravillosa diversidad y nos sostiene a nosotros, ¿no? También. Y puedo decir algo, porque yo sé que el programa de ustedes se refiere a la defensa animal. Yo he escuchado alguna vez el programa. El principal consumidor de transgénicos a nivel mundial es la industria de los animales. En el caso del Ecuador, el principal consumidor de transgénicos es la industria acuícola. Es decir, ni siquiera, no es, bueno, la industria avícola de las aves criadas masivamente consumen bastantes transgénicos aquí en el Ecuador, porque la prohibición de la Constitución no es a los alimentos, sino solamente a los cultivos. Entonces, pero la principal consumidora es la industria acuícola, que es todo para la exportación. Es por eso, bueno, hemos tenido algunas discusiones con Shati sobre este tema en un chat que compartimos. Uno de los principales consumidores de materiales y ciertamente transgénicos es la cría masiva de animales, ¿no? En otros países de la industria avícola, más o menos el 50% de los transgénicos es consumido por la industria avícola. En el Ecuador, el 60% de los transgénicos es consumido por la industria acuícola. Pero yo debo aquí dar mi opinión, si me permiten, que es un poco, no soy vegana. Para los que no son veganos, para los que son veganos, les felicito. Solamente que tengan mucho cuidado con la soya, porque puede ser transgénica. Y para los que no son veganos, consumir producción campesina. Y evitar los alimentos ultraprocesados, porque los alimentos ultraprocesados tienen todos transgénicos, ya sea porque tienen fécula de maíz transgénica, lecitina de soya transgénica, algunos tienen hasta aceite de algodón, que es un aceite de muy mala calidad, pero también transgénico. Entonces, si no queremos consumir transgénicos, esas serían mis recomendaciones. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Elisa. Sí, estamos de acuerdo. Eso es lo que comentábamos alguna vez cuando hablábamos de la deforestación de la Amazonía. Decíamos, es terrible y los campos de soya en la Amazonía son terribles y están acabando con bosque primario. Y ni siquiera es soya para hacer tofu, ¿no? Es soya para hacer pienso, para animales de crianza. Es decir, es aterrador. O sea, se exporta, lamentablemente esa soya se exporta. Y es para producir animales en otra parte del mundo. En el caso de Brasil, por ejemplo, ellos exportan pollos. Ellos producen muchísimo pollo y exportan. O sea, producen pollos con la soya se transforma en pollos y esos pollos son exportados. Es decir, ni siquiera es para la alimentación animal, para la alimentación del país. Por eso es una falacia decir que los transgénicos resuelven el problema del hambre de los pobres. No es así. Totalmente de acuerdo. Es terrible porque es literalmente, sí, es literalmente la gente pobre alimentando a la gente rica, literalmente, o sea, impresionante. Sí, incoherencias por todo lado, y por eso mismo aquí queremos en este programa primero comunicar y dar a conocer estas realidades para que la gente informada pueda tomar decisiones. Eso para nosotros es lo más importante de todo y que cada uno pueda pues tomar una decisión y, de ser posible, por supuesto, exigir a las autoridades que cumplan con el cuidado, la protección de la naturaleza, de los animales y de nuestra sociedad, de los campesinos, de las comunidades y todo, que es muy importante para nosotros también. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu presencia en nuestro programa. No sé si tienes algunas palabras finales para concluir hoy, ya que se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Bueno, no, simplemente decir el beneplácito que tenemos de que la Corte haya fallado de esta manera. Espero que les vaya bien también con el tema de los toros. Yo tengo confianza en que sí, pues así va a ser. Y seguimos adelante. Muchísimas gracias, Elizabeth. Entonces nos congratulamos, nos alegramos de esta decisión de la Corte. Como dice Elizabeth, esperemos que esta sabiduría se transmita a todos los casos que fueron tratados en ese mismo día y estamos muy felices. Y también queremos felicitar a las personas que le meten ñeque a este tema porque también son personas que se enfrentan a gigantes. También son de esos Davides que están peleando contra enormes Goliaths. Gracias, Elizabeth, por tu presencia. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti.